Ok, vamos a complementar con lo que hemos visto en algunos temas de secuenciales del capítulo 3 de Harris sobre la máquina de estados finitos. Bueno, de manera muy general tenemos dos modelos importantes que normalmente se trabajan desde la bibliografía básica, como es la máquina de Moore y la máquina de Mealy. Esto, de manera general, nosotros observamos que aquí en el centro de estas imágenes tenemos el clock. En este caso es un registro, representa un registro que relaciona en HDL a cuando escribimos un always con una entrada de reloj con pendiente positiva o negativa, ¿no? Esta es la entrada D y la salida Q que siempre hemos manejado, pero en este caso para esta máquina de estado representa una entrada llamada siguiente estado o next state, y la salida state, que sería para nosotros la Q, después de generarse un pulso de reloj. Es mi estado actual y el siguiente estado, ¿no? Sin embargo, lo vamos a tomar también como salida de un circuito combinacional. Estos dos módulos, estos dos bloques, representan a circuitos combinacionales, que a su vez, de manera independiente, observamos que las entradas de ese circuito combinacional llamada módulo lógico del siguiente estado o estado siguiente está representado por las entradas M o M entradas y una entrada que es proveniente del estado actual. O sea, es una retroalimentación, depende del estado actual como una entrada a este módulo. Todos los bloques, recuerden que del lado izquierdo lo manejamos como entradas y la derecha como salidas. La salida llamada siguiente estado es la que va conectada a la entrada del registro. Y el otro módulo del lado derecho, que tenemos un módulo lógico de salida, depende de la entrada llamada state, que es la salida del registro del estado actual, y su salida puede tener n salidas, no sé, por ejemplo los LEDs, como pueden tener aquí la cantidad de entradas dependientes de k, que sería el número finito de combinaciones, 2 a la k combinaciones, dependiendo, o sea, el número de bits en el registro que tenemos de combinaciones de estados, ¿no? Por eso le llaman máquina de estados finitos, que depende del número de bits, ¿no? La cantidad finita. Esta es el estándar que aparece primero en el libro, llamada máquina de Moore, que ese es su modelo, que normalmente también lo hemos utilizado en los ejemplos que se han hecho, por ejemplo, de un contador ascendente, ¿no? Que incrementamos de 1 en 1. Aquí tenemos un sumador con una entrada 1, y este sumador aritmético depende de la salida, ¿no? Que siempre, si arrancamos de 0, pues 0 más 1, en la entrada ya hay un 1. Entonces tenemos una entrada de reloj que depende el estado siguiente. Entonces tenemos 1, 2, 3 como el contador, y donde la salida podríamos mandar, de acuerdo al número de bits, podemos poner un decodificador de 4 bits, por ejemplo, si fuesen de 4 bits a 7 bits, que representaría un display 7 segmentos. Entonces tendríamos, basado en una máquina de estados finitos, con el modelo Moore. En el modelo de Mealy es exactamente lo mismo, si ven la parte de abajo, con excepción a que la salida, llamada output logic, es dependiente también, aparte del state, el estado actual, también depende de las entradas, ¿no? Entonces, estos dos modelos clásicos,
también te representan con otros modelos de secuencias gráficas con la cual vamos a explicar más adelante. Bueno, tenemos dos modelos básicos en conclusión. Aquí nos aparece en este módulo la parte de libro, siempre inician con un ejemplo de un semáforo, bueno, dos semáforos, de un bulevar y una avenida, ¿no? Se explica el funcionamiento donde se utilizan dos sensores para, si no detecta carros, por así decirlo, aunque aquí hablan de estudiantes, en el libro puedan dar paso al otro semáforo, o sea, que agilice el proceso de un semáforo de cambio de verde a rojo, pasando por el ámbar, para que en donde sí hay autos pueda cambiarse. Ese estatus va a depender de esos dos entradas, se llama bloques, de dos sensores, para TA, que es sobre la avenida, para detectar si hay flujo de carros, o también puede ser aplicado para el paso de peatones con un botón, o sea que representa un botón o un sensor, a final de cuentas un botón es un sensor, y el del TV para el lado del boulevard, ¿no? Entonces tenemos dos entradas que dependen para hacer la agilización en caso de detectar la agilización de los procesos de verde a rojo, ¿no? Y estos representan LA y LB, como se observa aquí en la figura, a los semáforos de la avenida LA y LB a los semáforos del boulevard. Tenemos un reset para poder iniciar como dentro de un sistema. El diagrama de estados que nos muestran también es un modelo basado en la referencia de la máquina de estados finitos, en donde estos estados llamados procesos y transiciones, ¿verdad? Dentro de un estado de transiciones, un modelo de procesos, diagramas de estados, el estado S0, S por state, el estado 0, el estado siguiente, el S1, S2, S3, ¿no? Entonces el número de estados que se necesiten para modelar lo que nosotros necesitamos. También participan, dice que el proceso o el estado S0 continúa mientras el sensor TA sea verdadero, ¿no? Mientras sea, y cuando es falso, de lo contrario, pasa al siguiente estado. Entonces se dan cuenta, el verde ahora cambia a ámbar, mientras que el otro semáforo permanece en rojo. Luego cambia al estado siguiente, que es S2, en donde ya se coloca en rojo y el otro semáforo en verde, y se mantiene siempre y cuando sea verdadero el sensor, o en uno lógico, TV. De lo contrario, TV negado, entonces cambia el proceso de amarillo en LB y posteriormente al proceso inicial. Cuenta con un reset donde me indica que en el S0 también tiene una entrada reset. Otra parte importante dentro de esta metodología del modelo de las máquinas de estados son las tablas de transiciones, y esa tabla de transiciones nos muestra justo lo que dice el diagrama de estados de manera gráfica, donde representa el estado actual, el estado siguiente y dependiente de las entradas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si está en S0 y llega un pulso de reloj, o sea, el estado siguiente sería S1 siempre y cuando TA sea negado, sea 0, sin importar a TV. Si es de 0, entonces cambia de estado a S1, tal y como me lo marca aquí. Cuando TA vale 0, ¿sí? Cuando A vale 0, hay un cambio de estado de S0 a S1. Entonces la tabla, toda esa tabla representa a ese diagrama de estados, o ese diagrama de estados representa esta tabla, ¿no? Y lo mismo que si está en 1, permanece S0, en el siguiente estado va a estar en S0, que es lo que quiere decir este círculo aquí que me indica esta transición, que permanece en este proceso si TA es verdadero. Y así cada uno, la representación de las tablas. Y hay una parte importante que también es la salida.
La salida, ¿a qué representa? En valores binarios, yo puedo representarlo, por eso decíamos al principio, como un decodificador, y como yo quisiera manejar la cantidad de bits, a lo mejor quiero manejar 3 bits para representar de otra forma los semáforos, si yo quisiera encender con 3 LEDs, por ejemplo, ¿no? Y esta es una decodificación de lo que representa el estado llamada S0, ¿no? Para nosotros S0 representa un 00, es un S1 01, el S2 10 y el S3 11, aunque aquí no participa realmente un estado, hipotéticamente hablando, S3 es una parte de las combinaciones con 2 bits, o sea, 2 a la 2 son 4 combinaciones. Yo podría utilizar estos 4 estados, aunque no use a todos, ¿no? Aquí en este caso, bueno, sí se utilizan esos 4 estados, perdón, y aquí se representan, ¿no? En este caso pasa de un estado S2 a S3 y luego vuelve de S3 a S0, ¿no? Aquí lo representa como lo marca. Bueno, esta explicación para realizar el código HDL del semáforo se explica en otro video, que de manera general ahorita el esquema, los modelos y de manera gráfica con todo y tablas era el propósito de explicar la introducción de la máquina de estados finitos. Voy a aprovechar a dejar el video para que lo vean, el anterior, en esta lista de reproducción. Mientras tanto, podemos continuar con un ejemplo que es un divisor de tiempos, un divisor por 3, que significa que a cada tercer pulso la salida Y va a dar un pulso, ¿no? Entonces aquí inicia en el primer pulso, aquí, bueno, en esa gráfica que lo tomé del libro, hice una modificación pensando en el siguiente ejemplo. Aquí modifiqué que ese 0 fuera 1, es 1, pero aquí le cambié a 0, y mejor que al pulso número 2 se cambia a 1, que sería el pulso número 2, en pendiente positiva ese sería el 1, y ese sería el primer pulso, ¿no? Primer pulso, que la salida me va a dar 0, el segundo pulso también la salida me va a dar 0, y en ese tercer pulso me da un 1, ¿no? ¿Por qué explico eso? Me voy mejor al siguiente, que es donde ya manejó el ejemplo con las dos máquinas y mostramos sus diferencias. La máquina de estado de Moore y la de Mealy, que es la que tiene una salida que depende también de las entradas. En el primero, bueno, en las dos prácticamente tienen la misma tabla, pues porque es el mismo, lo mismo que se requiere para hacer un divisor por 3 en el ejemplo. Y tenemos que, decíamos que en el primer ciclo del proceso su salida va a ser 0, lo que quiere decir, cuando llegue el siguiente ciclo o el siguiente pulso de reloj, en el siguiente estado, en el estado 1 su salida va a ser 0, y en el estado 2 es cuando su salida va a ser un 1, ¿no? Y si su salida es igual a 1, vuelve al inicio que su salida es 0, entonces vuelve a empezar, y eso es lo que se pretende. Pero basado en este modelo, observen que tenemos la tablita, viendo el mismo diagrama de estados. Tenemos que de S0 cambia a S1 siempre y cuando A valga 0. Entonces vean, de S0 a S1 cuando la entrada es 0. Esa es la entrada. Y dice S0 se va y permanece en su estado siguiente como 0 si cuando llegue el siguiente pulso de reloj su entrada es un 1, ¿no? Y efectivamente dice aquí, con un 1, si es su entrada un 1, cambia al estado siguiente, ¿no? Y en el caso de que sea S2 y sigue estando en 1, la entrada vuelve a S0. Entonces lo que observamos aquí, si su entrada es un 1, vuelve a S0.
ese 0 permanece en el estado 0 si su entrada A es igual a 1. Si ustedes observan aquí, si su entrada A es un 1, ese 0 en su estado siguiente sería ese 0, ¿no? Es el estado actual. Y así sucesivamente, por ejemplo, para el caso del S1 igual, si está en 0 su entrada, permanece en S1. Vean aquí, si la entrada A es igual a 0, está en S1, permanece en S1. Nosotros diseñamos esa tablita, la representamos en ese diagrama en este diagrama de estados, y también vemos que su salida, que es muy importante, vemos en dónde se encuentra, decíamos que está la salida, es lo que está adentro del círculo. Dice en el estado 0, cuando se encuentra en el estado 0 es un 0, aquí vemos en la tabla que su salida es 0, y S1 su salida es 0. Vean, cuando está en el estado 0 su salida va a ser 0, y cuando está en el estado S2 su salida va a ser un 1. Entonces eso es lo que yo quiero que suceda, ¿no? En la salida, a final de cuentas, lo único que yo voy a ver son las entradas, tanto M como clock, que pueden ser desde un reset y el clock, o pueden ser sensores, ¿no? Que en este caso lo tenemos como A, sería mi sensor. El mismo funcionamiento, pero aplicando la máquina de Mealy, si ustedes observan, se representaría de esta manera. En la máquina de Mealy, el diagrama de estados, tenemos una representación en este arco. Le voy a subir lo vamos a acercar un poquito más. Tiene la entrada 0, diagonal 0, que significa del lado izquierdo entradas, dijimos, y del lado derecho salidas. Entonces, ¿qué me dice? Basados en la misma tabla, si ustedes observan, dice ese 0 va a permanecer en el mismo estado, ese 0, si su entrada es un 1 y su salida va a ser 0, ¿no? O sea, yo quiero que sea su salida 0 y su entrada, si es un 1, entonces queda en ese 0. Si lo observamos aquí, su estado actual es ese 0, siguiente estado va a ser un S1 si A es igual a 0, pero como su entrada es un 1, aquí sale la combinación, si ese 0, entrada 1, permanece en ese 0, ¿no? Y va a cambiarse si su entrada es 0, que aquí la vemos en la primera, ¿no? Se va a cambiar a S1, y de S1 va a permanecer si su entrada es 0, aquí la vemos, si su entrada es 0, y va a cambiarse, bueno, no se cambia, permanece en el estado S1, y su salida 0, que la vemos acá, y va a hacer su salida 1 cuando su entrada sea un 1. Cuando esté en S1 y su entrada sea un 1, cambia al estado S0, se mueve a ese estado, y su salida va a ser un 1. A final de cuentas, lo que nos importa es que suceda esto, ¿no? En esta máquina de estados, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues aquí vemos el código. Nosotros checamos primero con la máquina de Moore, es algo que ya explicamos, pero basado en esto, ¿qué voy a ver, ¿no? O sea, muy importante que en las entradas que aquí vemos, cuando vemos un clock donde tiene entrada D y salida Q, o sea, next state y luego state, o sea, en su salida estamos hablando de un always, ¿no? Y aquí observamos, vean, de hecho aquí viene un comentario, next state logic, bueno, este es perdón, y donde está el always es es el registro de estado, que es el que le llamamos el registro de estado. Dice always-ff, si encuentra, cuando llegue un pulso, siempre que llegue un pulso de reloj en pendiente positiva, entonces, o por prioridad también al reset. En nuestro caso, para el FPGA Tang Nano, aquí sería un neck edge reset, y además de un reset
con un signo de admiración, que significa que sí es oprimido el botón reset, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que empecemos que state o el estado actual debe valer S0. Si nosotros oprimimos un reset, aquí nosotros estamos considerando un reset, quiere decir que en S0, si llega un reset, vuelve a empezar en S0. Entonces aquí lo tenemos en always. De lo contrario, pues va a ser todo lo que la secuencia que nos dice acá, que es lo único que va a ser el registro de estado. Vean, lo único cada vez que llega un pulso de reloj es que state sea igual a next state, o sea, Q es igual a D, y es lo que viene acá, state es igual a menor o igual que next state, ¿no? Y eso es todo. Aquí termina el registro de estados, el código, porque se basa nada más de eso. Si nosotros cortáramos esto, pues cómo hacemos el DHDL, pues es esto, ¿no? Ahora, la salida del next state representa este módulo que se llama next state logic. ¿Cómo hacemos este next logic? Es lo que nosotros mostramos aquí. Entonces, este always come representa a este circuito combinacional en donde el estado es la variable de entrada al case, en donde me dice que si state, por ejemplo, trae S0, o sea que el estado puede valer aquí S0, S1, S2. Si es S0 con el que estamos empezando, entra, depende mucho también de las entradas. En el caso de nosotros nada más contemplamos pues un reset que se encuentra aquí en esa entrada. Entonces no es más que la variable state y la variable habíamos dicho la variable a, que es la m, no el reset. Entonces esta variable de entrada llamada a, que se encuentra en la tabla, al momento de hacer el case, si vale S0, si es S0, hay que considerar si a es igual a 1 o igual a 0, y qué me va a dar a la salida next state. Entonces la salida dice aquí que next state va a ser igual a 0 siempre y cuando a sea verdadero, o sea a1, ¿no? Que es lo que nosotros vemos aquí. Si arrancamos con S0, que es el estado actual, y a vale un 1, entonces su siguiente estado debe ser S0, que es lo que me muestra aquí. Si es S0 la entrada y a es igual a 1, pues next state es igual a 0. De lo contrario, que sería 0, en este caso en la tabla, debe cambiar a S1, que es lo que representa aquí. Entonces, si nosotros observamos la tabla, tenemos que hacerlo como dice la tabla, con un if else, de una manera sencilla, cuando vale 1a o vale 0, dependiendo si la entrada, o sea, state es 0, S0, S1 o S2, como se observa en la tabla. Y por último, el tema, también el otro módulo de salida, que en ese caso sería mi output logic, tendría que ser la salida, ¿no? Y la salida que me marca en una simple tabla de verdad, como mini términos, pues representa al mini término de salida, que es un 1, pues es el único que es válido. Tendría que ser que S2 sea igual a state, ¿no? O sea, el estado. ¿Por qué state? Porque es lo que vemos acá, vean, siguiendo el módulo, el modelo de Moore, dice, bueno, la salida, ¿qué quiero como salida? Que sería mi assign que tengo aquí. La salida se llama Y. ¿A qué va a ser igual? Pues va a depender únicamente de que si state, o sea, lo que hay en state, pero de acuerdo a lo que yo quiero, en la tabla digo, pues es que en donde es la salida quiero que sea un 1, es cuando el estado sea S2. Entonces, por eso aquí se compara donde state sea igual. Si es igual a 2, entonces lleva a ser igual a 1, o sea que sería verdadero, que es lo que nosotros queremos para que se suceda la gráfica que presentábamos al principio, el diagrama de tiempos, ¿no? Que cada 3 pulsos. Y es exactamente lo mismo, pero ahora lo ponemos del lado izquierdo para la máquina de Mealy, que algo que hemos explicado, pero aquí, ¿cómo quedaría el código? Pues obviamente nada más con 2 procesos de S0 y S1, en donde contempla que si
A es igual a 1 permanece en S0, que es lo que nosotros aquí tenemos la entrada, S0, de lo contrario cambia de estado al S1, ¿no? Y en el S1, si A es verdadero, se va a S1, que es el que tenemos aquí, y de lo contrario, pues permanece estaba yo aquí, si A es igual a 1, se va a S0, perdón, y de lo contrario permanece en S1, como se muestra aquí. Y por default S0. Entonces, en el assign que nosotros tenemos, ¿qué observamos? Resulta que la salida, nos vamos otra vez a la tablita. Si ustedes ven la tablita, tenemos aquí 0, 0, 0, 0, 1, en donde la salida es igual a 1. Donde quisiera que se comparara es precisamente cuando el estado actual sea S1, el estado actual, porque viene del estado actual, la máquina, que es el state, o sea, mi salida, estoy checando mi Y sería state, con la entrada que es A. Entonces, aquí en una tabla de verdad, como siempre lo hemos manejado, que mi salida 1 es el producto de ese mini término, que sería S1 haciendo una I, una AND, con la entrada A. Entonces, por eso nos queda que el resultado aquí es una A, haciendo una AND con state, haciendo la comparación con S1. Y con esto finalizamos la explicación de la máquina de Moore y la máquina de Mealy, con un ejemplo sencillo de un divisor, que es el que viene en el libro, y dejamos aquí pues de tarea hacer esto. Si ya se imaginan, tenemos 3 estados, en donde el tercer estado, llamado S2, va a ser un 1, se alcanza a ver allí, pero las condiciones de entrada, que en este caso es también una variable A, o sea, una entrada, pero aquí para que sea hasta 3, entonces tendríamos exactamente 2 bits, ya no un bit, 2 bits que serían 0, 0, 0, 1, 1, 0, que es el 2, y 1, 1, que es el 3. Dice, va a permanecer en ese 0 si es diferente de 3, y si es igual a 3, avanza al S1. Una vez que se encuentra en el estado 1, bueno, y sus salidas van a ser 0, va a cambiarse al estado S0 si la entrada es diferente de 1, ¿no? O si es igual a 1, entonces se va a cambiar al estado 2 y posteriormente regresa a S0. La verdad ya no se ve la condición de S2, pero viene en el libro. Entonces vamos a checarlo. Ahora vamos a checar un código de lo que acabamos de ver, y vamos a mostrar, vean, antes de explicar el código, el RTL, que nos muestra precisamente lo que me genera por bloques, justo lo que estábamos verificando. Tenemos un clock y solamente un reset. El clock es el verde, que obviamente entra al registro estado, que se llama estado en este código, que es el de en medio. El estado siguiente, que es el que habíamos dicho, el circuito combinacional de entrada, que viene con una retroalimentación proveniente del estado, y donde su salida va a la entrada del estado siguiente, y la salida de registro de estado se va a la salida, al módulo llamado salida, que sería mi bloque lógico de salida, donde mi Y, o sea mi Y, va a depender del state, ¿no? ¿Cómo hicimos esos bloques? Es un ejemplo. En el libro vienen marcado, aquí muestro al libro, vean la máquina de Moore con el ejemplo del divisor. Este es el ejemplo 431,
Si nosotros copiamos este código, pues no está de manera modular. Lo único que hice para verlo de manera modular fue colocarlo como de manera, perdón, para ver el RTL de manera modular, lo tuve que hacer modular el código HDL. ¿Y qué es hacer modular? Pues sacar los módulos, por ejemplo el state. Aquí modificó un poquito por las pruebas que estaba haciendo. En el caso del always, por aparte, también. Y en el caso del módulo de estado siguiente, que es el decodificador, también lo utilicé como un módulo aparte. Posteriormente ya lo insertamos en el módulo top, llamado división por 3, y ya nos quedan de manera modular. Todo esto funciona, y no tenemos detalles en la sintetización. En el Floor Planner lo que consideramos son los bits nada más, en este caso la entrada del clock, que es un 52, el reset, que es el número 3, y un LED, el 10 le coloqué, para hacer estos casos de la máquina de estados para un divisor, ¿no? Por ahí podríamos agregar, bueno, también utilizando el FPGA, el osciloscopio que trae por default también el GoWin Semiconductor. Vamos a conectar al FPGA y vamos a poder observar. A ver, estoy conectando. Vamos a observar los archivos. Vean, aquí ya tengo el RAW. Voy a borrarlo porque ya lo había hecho. Vamos a volverlo a hacer. ¿Qué vamos a crear? Pues aquí le doy clic derecho, vamos a crear un nuevo archivo, y el GAO, los archivos de configuración GAO es para el osciloscopio. Le ponemos aquí light y le damos next, finish. Nosotros aquí en ese momento ya creamos un archivo llamado RAW. Aquí tengo que meterle el clock de nosotros, que se llama clock del código que nosotros creamos, y agregamos la señal que yo quisiera observar, que se llama Y dentro del programa. Seleccionamos, le damos OK y ya me aparece aquí. Lo que vamos a hacer es volver a sintetizar todo el proyecto, y ya tengo conectado el FPGA. Obviamente aquí un detalle de ese software, que la máxima velocidad, que es el clock, no me permite visualizarlo, el clock principal, pero podríamos posteriormente hacer un divisor. Ok, cargamos el programa, y una vez que lo hacemos podemos observar el GoWin Analyzer Oscilloscope. Nos va a abrir otra ventanita. Aquí está. Y nosotros podríamos observar esto, que significa, como si lo actualizamos, aparece esto. Se está moviendo la señal, pero podemos darle stop. Y si ustedes observan que me genera en un pulso, de acá para acá es un pulso que está en 0, de acá para acá otro pulso que está en 0, el tercer pulso me manda un 1 lógico, y a cada 3 pulsos entonces me genera un 1 lógico, que es lo que me marcaba un principio el libro que nos decía eso, ¿no? Aunque aquí lo marca como salida Y1 en S0, nosotros en el diseño lo pusimos en S2 o hasta el tercer pulso, ¿no? Que mandaron 1, o aquí al principio y los demás 0, puede ser, ¿no? Entonces una vez que llega el primer pulso con pendiente positiva, en ese momento se enciende
en el siguiente pulso por pendiente positiva y aquí se apaga, y en el siguiente pulso, que sería por pendiente positiva, esta también se apaga, y en el siguiente vuelve a mandar el 1 de la secuencia que viene aquí. Nosotros ya lo vimos con el osciloscopio, y pues con esto finalizamos con también con la duda que teníamos de, por acá está el diagrama, de lo que explicábamos de luces con FSM, pero vean, este es el que dejábamos de tarea. Bueno, no hay ninguna condición al final. Cuando es diferente de 3 se queda, cuando es igual a 3 avanza el S1, cuando es diferente de 1 se cambia de estado a S0, cuando es igual a 1 se cambia a S2, y una vez que cubre el tiempo del proceso S2 se va al S0, o sea, en el siguiente pulso de reloj. Y con eso finalizamos. Sería bueno observar cómo se diseña también el semáforo.